reciente pedido del embajador paraguayo para que Estados Unidos acelere la salida del embajador Mark Osfield genera un clima de incertidumbre en la relación entre ambos países. Esta solicitud surge en medio de la reiteración de sanciones por parte de Estados Unidos contra Tavesa, una empresa vinculada al expresidente Horacio Cartes. Las implicancias de este pedido podrían ser profundas, podrían deteriorarse las relaciones bilaterales en términos comerciales, de cooperación y de inversiones. Las consecuencias podrían ir más allá de lo que políticamente afecta directamente a la economía y el prestigio internacional de Paraguay. Prendete hoy a las 19 horas en Puntos de Vista para un análisis detallado de esta situación. Bueno, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Ahora decimos buenas tardes, cuando estamos con Luis decimos buenas noches, parece que en el este atardece más temprano. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Diego? El saludo también a todos ustedes que están del otro lado. Bienvenidos, bienvenidas y gracias por estar siempre allí en línea para ir hablando de diferentes temas. Hoy lo que nos ocupa, Diego, esta posición que ha asumido el Paraguay respecto a las sanciones de la OFAC y del Departamento de Estado de los Estados Unidos hacia una empresa en particular. Asimismo, y lo que a lo mejor no nos imaginábamos, porque hemos visto que hasta cuando llegaban las designaciones parecían las relaciones entre los gobiernos óptimas entre Paraguay y Estados Unidos. Incluso la gente que llegaba al gobierno norteamericano se reunía con representantes de nuestro gobierno sin que haya mayores inconvenientes. Pero hoy me parece que cambió un poco la cosa y hasta a lo mejor los memoriosos van a recordar en el pasado, en tiempos de la dictadura todavía, cuando había tensión en el último tramo del gobierno de Alfredo Stroessner entre la embajada americana, sus representantes en Paraguay y el gobierno de Alfredo Stroessner. Así que nos lleva un poquitito de ese tiempo. Después durante años dejamos de hablar de la embajada, sí, salvo cuando había rumores de golpe que dice el embajador. Después desapareció la embajada americana en la noticia paraguaya, hoy en día como nunca protagonista de vuelta. Es así, y ahora el gobierno de Santiago Peña nada más y nada menos está pidiendo acelerar la salida de un embajador en particular sobre quien personifican todo el problema, toda la cuestión de las sanciones también a Tavesa y esto que involucra directamente también al expresidente Horacio Cartes. Como que todas las miradas, todas las armas, podríamos decir hasta diplomáticas, apuntan a él y por eso piden que se acelere su salida, su cambio y que venga el nuevo embajador. Esto es el famoso matar al mensajero. Me parece que mejor que nunca está a mí aplicada las hay gente que se enoja por ejemplo con el ujier cuando te notifica de la demanda, pero otro que te estás demandando. Y sí, es su trabajo. Claro. Vamos a hablar de eso en la jornada de hoy, Fernanda, entre otros temas, por supuesto. Es así, señor. Antes de pasar a escuchar lo que decía Mark Osfield esta mañana, después de haber mantenido una reunión con el canciller, queremos saludar aquí a nuestros invitados que nos acompañan en esta jornada. Hugo Duarte, él es analista político, nos acompaña. ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias, buenas noches. Es un placer estar con usted y con la audiencia de Canal 9, por supuesto. Gracias por venir, muy amable, Hugo. Bueno, y también nos acompaña Nayib Amado. Queremos conversar un poco también y ver desde su punto de vista, desde el Partido Comunista, cuál es la visión que tienen. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas, ¿cómo están? Saludos para ustedes, para toda la audiencia y para los compañeros trabajadoras acá también del canal. Muy bien. Arrancamos con nuestro programa entonces y decía Fer, antes de escuchar los análisis y las opiniones, ver un poco lo que pasó, un poco la crónica de lo que pasó con las declaraciones que da hoy el embajador Osfield. Sí, señor. Vamos a compartir estas breves declaraciones, las palabras, en donde él ratificaba el motivo por el cual el gobierno de los Estados Unidos había decidido reforzar las sanciones contra Tavesa. Mantuvimos un buen encuentro con el canciller. Estoy siempre dispuesto a hablar cuando quiere el canciller. No importa el tema. Esta mañana hemos hablado, por supuesto, sobre las acciones de los Estados Unidos y el canciller se defiende muy bien los intereses y la posición de Paraguay en el mundo. Para mí, reiteré que es importante que cualquier persona y cualquier empresa que ayude materialmente o patrocine o proporcione apoyo financiero, material o tecnológico a una persona sancionada como Horacio Cartes, corre el riesgo de ser sancionada.
Nuestras acciones del martes son para proteger nuestro sistema financiero y evitar que nuestro sistema financiero se utilice para facilitar la corrupción. Bueno, nuestra Osfield, después de la reunión, ayer les contábamos de la convocatoria que había, una convocatoria que también se le quiso dar como un marco de que era una invitación a charlar más o menos, ¿verdad? Que insistieron mucho en que claro. no era una convocatoria al señor embajador, por favor, venga a la Cancillería paraguaya. Un poco también presionado por los políticos colorados, que sobre todo en el Senado viene exigido también el canciller alguna reacción. Claro, que medie, que utilice las herramientas diplomáticas, decía este comunicado. No sé si te parece, Diego, antes de pasar a lo siguiente que ya teníamos en horas de la tarde, ver un poco qué se puede sacar entre líneas de lo que decía el embajador, según ustedes, señor Hugo. Yo creo que el embajador ha hecho gala de la diplomacia y no ha salido del marco de su posición y ha establecido claramente que todas las decisiones que se han tomado en el marco de los intereses internos de los Estados Unidos, ¿verdad? Como para desmarcar un poco esta cuestión de Estado con Estado, ¿verdad? Que esta posición del gobierno de convertir en un problema de Estado esta sanción contra una empresa anteriormente ligada al presidente del Partido Colorado, ¿verdad? Entonces, yo creo que el canciller estuvo dentro de su rol de diplomático y no ha salido de ese protocolo rígido que tienen los diplomáticos norteamericanos cuando defienden una posición, sobre todo una posición dentro de la soberanía de su gobierno, de sancionar a quien considere está poniendo en riesgo el sistema financiero. No es un problema entre estados. No, definitivamente no es un problema entre estados. Yo creo que acá se quiere convertir, o hay un sector del Partido Colorado, el sector mayoritario, quiere convertir en un problema de Estado, pero evidentemente si uno analiza sin el apasionamiento propio de la adherencia que uno puede tener a un movimiento interno, a un líder de un movimiento interno colorado, e incluso al presidente del partido de gobierno, si uno analiza sin ese apasionamiento, es muy difícil encontrar algún resquicio para establecer que este es un problema con el Estado paraguayo. Este es un problema con Horacio Cartes y es un problema con las empresas, como bien lo dijo, o grupo de personas, como bien lo dijo el embajador, que alimente o que le dé soporte tecnológico a una persona sancionada por el gobierno norteamericano. Me parece que está muy claro. Decía el embajador, yo celebro que Paraguay defienda su posición, que el canciller defienda la postura paraguaya, pero reglón seguido él empieza a decir, pero lo que nosotros hicimos, palabras más, palabras menos, también defiende nuestros intereses, nuestra soberanía y lo que estamos buscando proteger, que es nuestro sistema financiero. O sea, le dio a la derecha, pero también dijo, esperen un ratito, ustedes defienden sus intereses, nosotros también los nuestros. ¿Se lee así también, Nayib? Bueno, nosotros tratamos de entender un poco la política desde una perspectiva más esencial. Sí. Saint-Exupéry decía, lo esencial a veces es invisible a los ojos. Y miren, 2010 la señora Clinton, secretaria de Estado, cuando eso ordena al servicio norteamericano la investigación al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, que es la organización que vela por el derecho internacional. Eso pasa en el 2010, se arma un escándalo, porque interviene en sus cuentas, su correo electrónico. Esa es la acción histórica de los Estados Unidos, porque cuando hablamos de los Estados Unidos, estamos hablando de la potencia más genocida y guerrerista de la historia de la humanidad, y a ellos la autodeterminación de los pueblos, para ellos la importancia que tiene la autodeterminación y la soberanía o independencia de los pueblos y de los países es similar a la importancia que tiene para Honor Colorado la honestidad, o sea, ninguna.
ninguna importancia. Entonces, si bien técnicamente lo que plantea Ostfeld tiene que ver con el resguardo de los intereses norteamericanos, las sanciones anteriores a Horacio Cartes también están relacionadas con cuestiones que van más allá de los intereses exclusivos de esa nación, porque ellos en nombre de sus intereses han invadido, han hecho guerra. O sea, o sea, Clinton, la señora Clinton no recibió ningún tipo de reprimenda por haber hecho lo que hizo, como hasta ahora Irak o Afganistán, mentira gigantesca del imperialismo norteamericano en cuanto a la guerra que generaron, tampoco ha recibido ninguna reprimenda, ninguna sanción. O sea, esa es la realidad que tenemos con esa dictadura del imperialismo norteamericano. Punto. Aparte, Horacio Cartes es un gran bandido. Y la debilidad institucional que tenemos nosotros, la histórica dependencia que tenemos nosotros de los Estados Unidos y del Brasil, genera este tipo de intervenciones groseras que dan como muestra, en serio. Es una intervención, pero que te interrumpa. Viene, no de hoy, o sea, a diferencia de otro tiempo, Ostfeld y la embajada norteamericana, digo, el gobierno norteamericano ha inaugurado nuevas formas. Años atrás ellos no hacían conferencias de prensa. O sea, hoy lo hacen de manera súper desenmascarada, ¿verdad? Porque ellos se sienten dueños de esto que entienden es su patio trasero, que es en general América Latina. Pero es importante porque esto que digo no tiene ninguna relación con la más mínima defensa al bandido de Horacio Cartes. Horacio Cartes es un bandido. El problema es que nosotros tenemos una debilidad institucional y el movimiento social paraguayo no ha logrado hasta ahora hacer una síntesis política que pueda reclamar con mayor fuerza soberanía e independencia. Entonces son problemas nuestros que los tenemos que resolver. Cartes debería estar preso, pero por fuerza de la justicia paraguaya, como Cartes es dueño casi del país de la justicia paraguaya, entonces viene este tipo de intromisiones groseras y generan. Pero acá quiero decir una cuestión importante, porque el mismo cartismo que se rasga las vestiduras en contra de la embajada norteamericana genera un comunicado rastrero, porque como ustedes decían, este comunicado, pues, varias cosas hay ahí. Primero, el problema es Ostfeld, por favor. Queremos compartir justamente eso. Segunda cuestión, si no encuentran lo que pasó minutos, comunicado del gobierno del Paraguay decía, 4 o 5 minutos después, comunicado del canciller. O sea, trataron otra vez de ser más rastreros. Ya fueron lo suficientemente rastreros con el tipo de comunicado que quitaron. Desprolijos, de hecho. Desprolijos, desorientados, claramente desorientados, no saben qué hacer. Claro que es difícil luchar contra una potencia semejante como los Estados Unidos. Eso es categórico. Y Hugo, queremos compartir justamente el anuncio que daba hoy el canciller Rubén Ramírez Lescano. Rostros hasta... Y perdón, estaba Lea Jiménez, que Lea Jiménez, sí. ¿Será embajadora de Paraguay allá? Y así dicen. Rumores, sí. El rumor de hace tiempo. Bastante tiempo. Compartimos parte de lo que era esta conferencia de prensa en donde básicamente piden que Estados Unidos apure la salida de este embajador. Es por eso que hoy vengo a comunicarles la postura del gobierno del Paraguay sobre la reciente declaración emitida por el embajador de Estados Unidos de América en Paraguay, Mark Ostfeld. Quiero ser muy claro, no hacemos juicio de valor sobre el uso de herramientas administrativas que se enmarcan en la legislación americana. Sin embargo, sí tenemos una posición respecto de la forma en que fueron comunicadas estas medidas administrativas por parte del actual embajador americano en Paraguay. Desde el inicio de este gobierno hemos transitado un periodo en el cual se construyó confianza, por lo que recibimos con desagrado la mediatización y politización de las sanciones administrativas. Por eso estamos solicitando al gobierno de los Estados Unidos de América acelerar el proceso de salida del embajador y así evitar que la pérdida de confianza hacia una persona dañe la relación que mantenemos históricamente. La República del Paraguay tiene una excelente relación con los Estados Unidos y una historia compartida de principios y de valores. Como aliados estratégicos, colaboramos activamente en temas regionales y globales relacionados a la defensa, seguridad, la lucha contra la corrupción, el comercio y las inversiones. Es nuestro firme deseo seguir fortaleciendo y profundizando las fraternas relaciones entre nuestros países. Bueno, ellos ponen el problema o personifican en Ostfeld la situación. Y así se puede entender, ¿verdad? Yo creo que hay un resumen que se puede hacer en la primera parte de este comunicado.
Si me van a decir que soy bandido, dígamelo en privado. Exactamente. O sea, a nosotros no nos importa la sanción. La cuestión es la mediatización Claro. que ellos dicen que el embajador Osfield hace de este tema y pasa por encima seguramente de algún proceso que ellos esperan que se les comunique primero a ellos y después, en todo caso, a la prensa, y el embajador Osfield, como lo está haciendo hace mucho tiempo, convoca directamente a la prensa para dar este tipo de noticias que le atañen a nuestro país, ¿verdad? O sea, yo pienso que lo que el gobierno paraguayo quiso decir es no estamos de acuerdo como este señor nos dice nuestras cosas. No queremos que nos diga frente a todos, que nos digan a nosotros en privado, discretamente, ¿verdad? Por eso cámbienle, que venga otro que que sea más discreto. Pero esa regla de juego. ¿esa es una decisión que toma el embajador No. o una línea que recibe? Yo particularmente creo que nada de lo que hace el embajador proviene de su decisión personal. Yo creo que es una línea de comportamiento, hasta casi se puede decir que es un protocolo que seguramente ellos desarrollan cuando tienen noticias de este tipo que dar. Y lo que dice Nayib, Estados Unidos no necesita pedir permiso a nadie para hacer este tipo para dar este tipo de noticias. Sencillamente convoca y hace uso. Pero ahora, perdón, creo que es llamativo que haya optado por esta forma de comunicación, porque esto es nuevo. Sí. Esto Tiene es como nuevo. 2 años, yo creo. ¿verdad? Hasta hace Sí, un año. 2 años. Desde que empezaron las designaciones. Esto es nuevo, pero es desde que empezaron a venir estos comunicados de los FAT. Incluso era de muy difícil acceso a hablar con diplomáticos norteamericanos para los medios de comunicación, incluso. Sí. Irán los trascendidos. No Dicen había que conferencia de prensa, no, no había Dicen que la nada. embajada esto, dicen que el embajador lo otro. Incluso posibilitaba muchos rumores también, ¿verdad? De supuestas bendiciones o enemistades. Pero hoy en día cambió el sistema. Claramente cambió la línea. Es muy probable que la línea que actualmente tiene la embajada responda a una línea de transparencia que el gobierno de Biden quiere dar con Latinoamérica o algo así. No sabemos mucho cuáles son las líneas maestras del protocolo para este caso, ¿verdad? Y probablemente no las sepamos. Estados Unidos considera que Pero podemos intuir que es esta. Estados Unidos considera que ciertas situaciones pueden afectar a su seguridad. Ese es el principio de la historia, digamos, ¿verdad? Sí, claro que sí. Después ustedes saben que hay miles de rumores en torno Claro. a la enemistad que tiene el Departamento de Estado con Horacio Cartes, porque Horacio Cartes fue apadrinado de los Estados Unidos. Recordarán en entrevista a Horacio Cartes cuando era candidato que decía que su ejemplo eran los Estados Unidos, que él eso es lo que quería hacer, que admiraba, porque su padre de hecho tuvo relaciones comerciales con los Estados Unidos, importó cuestiones. Vieron que su papá tenía laburo De en hecho, torno habían anunciado a que repuestos y... en su momento que habían habilitado una fábrica, un par de fábricas Claro. en Estados Unidos, ¿verdad? Como un logro importante. Entonces hay un montón de rumores en torno a la enemistad o a esta suerte, porque podríamos llamarlo de una suerte de guerra fría, porque se mantienen las relaciones diplomáticas, pero por abajo corren muchas cuestiones, ¿verdad? El rumor de la extradición es permanente casi. Y hay que tomar, porque yo también entiendo que puede ser una cuestión de un particular o de una empresa con un Estado, unas sanciones que llevan de Estado, a lo mejor no es una cuestión entre Estados, pero siendo un expresidente, un senador vitalicio, siendo el presidente de un partido, ¿puede entenderse que es una cuestión que realmente afecta a ambos estados? A mí me llamó la atención, Diego, hoy en el comunicado. Yo leí y releí el comunicado porque a veces dentro de lo que está escrito hay más mensajes de lo que se lee. Y noté que por primera vez, no el comunicado nuestro, sino lo que hizo la embajada norteamericana, por primera vez la embajada norteamericana habla de extradición. Anteriormente no había hablado de ese tema o había evitado al menos poner en el tapete esa posibilidad. Ahora como que mencionan... Ahora mencionó como una posibilidad, una de las posibilidades que hay, ¿verdad? Para que pueda salvaguardar los intereses de su sistema financiero. Haciendo un poco de historia, claramente los Estados Unidos intervienen la economía de Horacio Cartes y del grupo Cartes porque detectan que se utilizó el sistema financiero para algunas operaciones grises. Y es allí donde Estados Unidos dice, este es un problema norteamericano.
¿verdad? Al detectar eso. Eso se entiende, pero ¿es un problema del Estado paraguayo? Y debería, yo no sé, en realidad Horacio Cartes me parece que no tiene ninguna causa abierta. Claro, es que, Claro. Eso es lo raro. Es que los Estados Unidos lo que hacen es trasladar la disputa de sus intereses a todos los terrenos posibles. Porque fíjense, y estos son datos objetivos, más allá de lo que a uno le guste o no le guste, en el año en que se crea la DEA, que es el Departamento Antinarcótico de los Estados Unidos, desde ese momento en adelante, el despunte que tiene el narcotráfico como negocio es, pero extraordinario. Creció, pero de una manera increíble. Ustedes saben que la DEA tiene una fortaleza en Pedro Juan Caballero, que es la zona de mayor tráfico. Entonces hay disputa, digo, ¿no? Porque, o si no, uno empieza a creer que todos los Estados Unidos velan por la transparencia y los negocios lícitos, cuando que en realidad son los principales promotores del narcotráfico, de todo tipo de tráficos ilegales y de diversas formas de funcionamiento mafioso. Y esto es un problemón porque al no discutirse de manera objetiva y rigurosa, genera ideas también súper conspiranoicas, que tampoco son tan así, ¿verdad? Pero sí es importante significar el papel que tiene esa potencia mundial en términos simbólicos y culturales. En ese sentido yo quería decir sobre esto que pasó por la manera en que reacciona el gobierno cartista, le desestructura, psicológicamente le desestructura, por eso están tan desorientados. Quita el comunicado que es del gobierno, después dice, no, es del canciller, pero ya dice gobierno nacional ahí. Claro, tenemos esa diferencia para marcarle a la gente que un algunos poco se tuiteros perdió. lograron capturar la imagen. Fíjense, ahí está. Este fue el primero. Pronunciamiento del gobierno de Paraguay. Y después... La cuenta de presidencia. La cuenta de la presidencia de la República. Y el siguiente ya era declaraciones del canciller Rubén Ramírez Lescano. ¿En qué quedamos? Pero además, ¿qué sentido tiene? Digo, porque es el gobierno nacional, el canciller es un secretario Pero, ¿y el de un poder que es unipersonal, el único poder unipersonal que es el ejecutivo. Pero o sea, a lo que por yo eso digo que se quiero llegar, desorientan. ¿Es un error o no les parece a ustedes que el gobierno como tal salga a decir, a sentar esta postura respecto a las sanciones que se le están dando a una empresa en particular? ¿O a ustedes les parece que sí corresponde que como Estado salgan a decir, esto tenemos que hacerlo vía Cancillería y no mediante conferencias? Si no le vas a expulsar al embajador y a romper relaciones, no tiene sentido lo que hizo. Esa es mi opinión. Yo creo también que es un error. Yo creo también coincido. Yo creo que es un error porque en realidad el comunicado que lee el canciller no dice nada. Lo único que pide es llévenle rápido. Que se vaya él. Pero eso va a Todo lo que solucionar. pide. Sáquenle de acá. Sí, sáquenle de acá. Ahora, ¿y quién viene? Encima, ¿quién viene en vez de él? Y yo Un peso no pesado. sé si ellos creen que el que viene es una blanca paloma del sistema ¿Quién es el que norteamericano. viene para que la gente sepa? Yo no sé quién es el que viene en No me realidad. acuerdo el nombre, pero él estuvo en misiones súper llamativas. delicadas. En Irak, estuvo en relación de negocios con Cuba. O sea, digo nomás en lugares conflictivos para los Estados Unidos. Yo no sé qué lectura. Por eso digo que Honor Colorado está en una situación peligrosa. Y si la historia se repite como dicen, ¿verdad? Cuando en tiempos de Jimmy Carter había un embajador acá con mucho problema con Stroessner, y ganaron arriba las elecciones y el gobierno colorado pensó que se aflojaba el asunto, vino este señor White que se terminó enfrentando frecuentemente con el gobierno, no se sabe en realidad quién va a venir. Yo recuerdo que en la última etapa de Stroessner había un embajador ¿Y ese es White? de apellido Service, creo que también estaba metido en algún momento y era una bestia negra para el gobierno. O sea, si vamos a analizar la historia, yo creo que vamos a encontrar en todo nuestro derrotero político, digamos, reciente, muchos conatos de... Ahora, perdón, de ese tipo. yendo nomás a las reacciones, quizás lo que correspondería, si realmente es una cuestión que se toma como Estado, es pedir la expulsión del embajador. Si es que molesta una injerencia. Pero sí, por favor, usted sale de acá, usted no tiene por qué hacer. O sea, la lo que hizo. expulsión directa debería ser la respuesta al gobierno. Y hasta tanto reciba disculpas del Departamento de Estado, no tenemos relaciones. Y en realidad vas a ejercer tu soberanía. ¿Pero no qué tiene significa? ninguna condición de hacer eso. ¿Y qué lectura entonces? el ¿Por gobierno qué está hacen esto entonces? Sí, porque yo creo que tenía que hacer algo, tenía que enviar un mensaje a alguien, ese mensaje no sé si se recibió o no, y tenía que mostrar... Y además Aparte- generar algún grado de dignidad
y de defensa de su líder por parte del Colorado. ¿Era un mensaje más para Cartes que para el gobierno estadounidense? No, para Cartes no creo. Yo creo que es no, más pero para... como de es para- es defensa, para el su- Estado es para- está acá. Voy a decirlo así, es para su infantería, es para su militancia política. No nos vamos a arrodillar, Para la hinchada. nosotros somos claros. Verá, yo creo que es un poco también, es acicatear el nacionalismo, ese que está por detrás. ¿viste? El enemigo La de historia afuera. De los Pinandí, ¿verdad? El enemigo externo, nos vamos a parar de vuelta, porque uno si lee, los troll cartistas van en esa línea, o algunos parlamentarios. Cambio mi también pregunta, entonces. Van en esa línea. ¿Es una muestra de parte de Santiago Peña de decir, yo también le estoy defendiendo a Cartes sin exponer demasiado a la figura como tal de Peña? Ah, por supuesto, el canciller y su principal colaboradora estuvieron dando la cara en este comunicado. Por Santiago Peña. Pero Peña tendrá que hablar en algún momento, ¿verdad? No creo. Yo no sé qué tanto Peña decida este tipo de cosas, sinceramente. No. Pero como Estado, como decir, Yo no sé qué mira, tanto el presidente No, obvio, también o sea, está a claro, favor. un secretario de cartera es el que sale a hablar, o sea, es el poder Yo ejecutivo creo que el sale a después hablar. de esto van a dar por terminado este El episodio. asunto. Sí. ¿Refuerza la idea de que Santiago Peña, políticamente hablando, es débil? Sí, yo creo que el episodio de hoy se inscribe en el momento de mayor debilidad del gobierno de Peña ante su principal aliado, que es los Estados Unidos. ¿Verdad? Porque las relaciones con Israel también están íntimamente relacionadas con la subordinación que tiene Paraguay desde mediados de los años 40 con los Estados Unidos. Entonces, yo creo que esta es una situación sumamente amarga para el gobierno de Santiago Paraguay Peña. fue en muchos sentidos aliado. Creo que el caso de Taiwán también es una muestra de eso. Por ¿verdad? supuesto, pero aliado extremo. Sale a hablar, sale a decir, vamos a defender la instalación de la embajada en Jerusalén. ¿Viste? Estas cosas que nadie hace. Entonces, la mayoría de los países del mundo tienen relaciones en clave de mucha alianza, inclusive de subordinación con los Estados Unidos. Pero la mayoría negocia con China. Entonces, o sea, lo nuestro es así, el extremo del rastrerismo, por muy poco además. Porque ¿qué ganas con eso? O sea, yo creo que quienes ganan esa claque, esa camarilla. Es la que gana, digamos, en términos de posibilidad de desarrollo de negocios. Porque digo que los taiwaneses, los Estados Unidos, los taiwaneses dan préstamos sin preguntar por dónde va la plata. O sea, permiten que toda la corruptela politiquera siga desarrollándose en función a que se subordinen a ese tipo de sí, política. Pero tenemos que hacer una pausa, pero podemos hablar ya de una crisis diplomática entre Paraguay y Estados Unidos. Si ha exagerado, vamos a dejar para la charla. No, exagerado. sí, Yo exagerado. creo que lo que hay es una crisis de comprensión del momento del movimiento norcolorado. Eso es lo que Y hay. del qué hacer con su líder. Vamos a ampliar eso a la vuelta de la pausa. Ya volvemos, quédense ahí. 9:38 ha sido un día muy intenso. Bueno, desde ayer en realidad, ¿verdad? Que estamos hablando mucho de esto. Y hoy, de hecho, de los comunicados, Fernanda, que aparecieron en conferencia de prensa, brevemente el embajador norteamericano y sobre todo dos publicaciones que se hicieron en la tarde de hoy. Así es, señor. Yo tenía una consulta también para hacerles. ¿Se puede pedir por las vías diplomáticas que un Estado acelere la salida de un embajador y la venida del otro? Yo creo que no. Formalmente hablando. No, yo creo que no. Yo creo que eso es simplemente una demostración hacia otro sector, ¿verdad? De que están ayudando. Pero yo creo que este señor Osfield se va a ir cuando tenga que irse, cuando se termine el proceso que se está viviendo. Porque el embajador que va a venir acá creo que todavía tiene algunos procesos Falta la confirmación del Congreso. En algún lado para que pueda venir, ¿verdad? El que fue nombrado. Sí. Hay que tener todavía Hay un tiempito ahí. hay un tiempito ahí. Cuando eso termine, entonces recién van a empezar seguramente el traspaso y en ese momento se irá, ¿verdad? Pero Un amigo periodista me acaba de escribir ahora cuando estábamos en la pausa y me dice, imagínate que el gobierno paraguayo cuestiona la injerencia norteamericana y al cuestionar hace una injerencia en los asuntos internos norteamericanos al pedir que se vaya el embajador, dice. O sea, ¿cómo vos vas a pedir que se vaya el embajador de un país? Eso es intromisión en los asuntos internos también, dice. Decía uno así, obviamente, guardando la distancia en términos de dimensión de fuerza de uno y otro país, ¿verdad? Pero digo, más, para entender nomás los errores. Por eso decía, si vos no vas a tomar una decisión sólida y firme,
Que el país lo que puede hacer es expulsar a un ¿Qué podés diplomático. hacer? O declararlo ya persona Claro, no grata. por intromisión fuera del país cerramos y exige disculpas. Eso puede hacer. Pues no le puedes pedir a un gobierno que le cambie embajador. O que apure la Por eso ida. digo que es muy poco seria la, Pero ni siquiera piden que le cambien. la decisión política. Piden que Apuren, sí, la sí, ida. la ida. O sea, ya que venga Gabriel Escobar es el que va a venir. el futuro. Que falta todavía algunas cuestiones en el Congreso. Falta su aprobación. algún proceso en el Congreso. Y una persona de un todavía. currículum bastante interesante también, ¿verdad? Un hombre importante es Escobar. Yo creo que tiene un currículum bastante interesante, porque en los países donde estuvo no precisamente era una especie de vacaciones, ¿verdad? Estuvo en lugares No se fue a países en donde las relaciones son armónicas. Ahora, decías, Nayib, esto es una intromisión. Para vos no hay dudas de que lo que hace Estados Unidos es una intromisión Yo insisto, a las cuestiones. su política en general los intervencionistas. Sí. Yo insisto, porque yo entiendo lo que decía Hugo. Técnicamente, la declaración del martes de Osfield puede entenderse como el resguardo de intereses financieros a partir de una posición tomada por el gobierno norteamericano, por el Estado norteamericano, en relación a Horacio Cartes como significativamente corrupto. Y entonces la necesidad de que ninguna empresa que tiene, digamos, relaciones internacionales y funciona dentro del sistema financiero, en donde las bancas norteamericanas son muy grandes, entonces que ninguna tenga relaciones con Cartes. Por eso técnicamente se puede entender, pero políticamente es parte casi tradicional de la política injerencista norteamericana. Y es resultado también de ese dejarnos ir como Claro, Estado. el resultado de la histórica subordinación, ¿verdad? Porque nosotros venimos, o sea, que Stroessner fue, no me acuerdo quién era, Nixon creo que dijo, ¿no? Campeón del anticomunismo, le decía, ¿no? Sí. O sea, Stroessner era el portaestandarte de la Guerra Fría en el Cono Sur para los Estados Unidos. Pero al final se deterioró la relación. Sí, en los 80, 83, 84 empiezan los problemas y entonces, digo nomás acá, algunos medios súper estronistas, ¿verdad? Pasan a ser antiestronistas por mandato imperial, obviamente, Ahora, por mandato de la embajada. También hemos notado durante los últimos años, Estados Unidos fue como guía económica y de respaldo a una serie de cuestiones, incluso con la fiscalía, en la lucha contra el narcotráfico. Paraguay sigue directamente la línea norteamericana, ¿verdad? De la persecución penal de las drogas, ese enfoque de persecución, de prohibición, en temas de transparencia. O sea, son muchas las líneas donde el gobierno norteamericano ha servido, no sé si decir de guía o ha marcado la línea que Paraguay tiene. Sí, claro, pero con un dato importante. Vieron que hay una diferencia importante entre la hipocresía y el cinismo. El que es hipócrita es un doble cara. O sea, medio le jode la posición, pero tiene que asumir una posición diferente a los principios que tiene, ¿verdad? Pero al cínico le importa un bledo decir y hacer lo que haga. No le importa la situación, porque dice que todos los seres humanos más lo defienden sus intereses, entonces todos somos cínicos, entonces yo actúo así. Entonces la política norteamericana es hiper cínica. Y la del cartismo, imagínate nada, el gobierno de Cartes, ¿verdad? Presidido por el títere Santiago Peña, está luchando en favor de la transparencia. Y entonces los Estados Unidos de repente se festejan eso, porque está haciendo bien los deberes. Y quienes vivimos acá sabemos cómo el problema de las mafias viene desarrollándose y entrando hasta en el departamento central en Asunción con el sicariato. Ya no es solo Pedro Juan, eso está pasando en nuestro país. Pero Paraguay tiene grado de inversión. Pero supuestamente para tiene grado de inversión. El grado de inversión es otra cuestión, es la expresión de la decadencia del sistema financiero parasitario como hegemón, como director del modo de producción capitalista hoy, ¿verdad? Entonces, al ser el sistema financiero el espacio fundamental de realización del capital, estamos hablando de que la actividad parasitaria es la que genera mayor capacidad de renta y de ganancia. Y eso tiene un correlato sensible, cultural, simbólico, ideológico, que lo estamos viendo en la indiferencia de la gente, en la caída de todo lo que es el aprecio por la cultura universal, por el arte universal, o sea, un montón de valores. Nos estamos viendo tiempos de decadencia, que es la expresión concreta de la forma de producir y de la forma de vivir en el mundo, de ver al mundo y de vivir en el mundo. Y Estados Unidos es el capitán de esta forma de organización social. Que un cambio de signo político en Estados Unidos puede cambiar lo que está pasando hoy en Paraguay con Estados Unidos, digamos, las designaciones y todo lo demás? Yo solamente me animo a decir que si hay un cambio de signo político en la política norteamericana, Estados Unidos se va a dedicar más a las cuestiones internas, sin abandonar siempre sus intereses vitales, ¿verdad?
Pero si hay una continuidad, yo creo que va a seguir esta misma línea. Esta misma línea que hay actualmente con algunos cambios de matices nada más, pero va a seguir, eventualmente va a seguir. Pero sí, con un gobierno de otro signo político, porque ya tuvimos la muestra anterior, va a mirar un poco más hacia adentro, va a volverse un poco más interno el ejercicio. El músculo se va a ejercitar más hacia adentro y poco hacia afuera, ¿verdad? Esas son las señales que hay, pero como siempre, los juegos de intereses en la política norteamericana, uno lee y se entera de que hay sectores que anteriormente estaban en contra, hoy están muy cercanos a Donald Trump, de Wall Street y de otros lugares, o sea que hay siempre ese juego de intereses económicos que a lo mejor termina por hacer nada más que un maquillaje en el plano internacional. Yo hablaría de los matices inclusive entre el republicanismo y el democratismo norteamericano. Matices, porque yo creo que Donald Trump, su intención, como lo dijo en su discurso antes de ganar el gobierno anterior y luego pasó lo que pasó, él tiene una intención de hacer de América de vuelta grande. Él quería recomponer los tejidos industriales. Ese era su discurso y buena parte de la clase trabajadora le votó. ¿Qué es lo que pasa? El modo de producción dominante es similar a un transatlántico. O sea, girar eso tiene una inercia muy poderosa. Entonces, más allá de que Trump o quien sea quiera cambiarlo, si vos no tenés una fuerza social realmente dispuesta a dar pelea para girar en otro sentido, es muy difícil. Alexander Hamilton es un gran teórico del proteccionismo y mucha gente decía que el grupo Trump se agarraba de esa línea de Alexander Hamilton. Ellos lo intentaron, no pudieron recuperar los tejidos industriales, no pudieron hacer lo que ellos plantearon. Siguió el intervencionismo, ojo, sí con matices, tiene razón lo que dice Hugo, porque luego con Biden la política intervencionista creció, objetivamente creció. Más allá de que obviamente nosotros, de mi parte, le detestamos ese neofascismo, postfascismo en cuanto al discurso discriminatorio que tiene Trump, ¿verdad? Eso es una realidad. Pero se puede disminuir. Ahora, en la política, en la política exterior, objetivamente hay matices, ¿verdad? Y objetivamente el gobierno de Biden fue un gobierno mucho más intervencionista que el gobierno de Trump, aunque el gobierno de Trump no logró. Bueno, tenemos que irnos nosotros casi, hay un tiempito más. Exactamente. Bueno, para ir cerrando, al menos de mi parte, yo la consulta que les hago es porque del otro lado de la historia dicen, esto puede afectar a la industria, esto afecta a los puestos laborales, de hecho que ya estuvieron dando números incluso de parte de Tabesa que dicen, por lo menos 800 familias quedaron fuera, desempleados, después de estas sanciones. Yo creo que si es que sabían que esto les iba a afectar, hubieran puesto un poco más, se hubieran informado mejor para evitar llegar a este punto, ¿verdad? No sé también si esto está siendo usado como para presionar socialmente, ¿verdad? O sea, es muy difícil, no conozco mucho la realidad de Tabesa, pero sí lo que quiero agregar antes de irme es que el relato del movimiento Honor Colorado es muy claro. El que quiere imponer es todo lo que concierne a Cartes es un problema de Estado. Ese es el relato que quieren poner y lo están imponiendo. Hoy el gobierno se alineó con eso y lo están imponiendo y eso es la señal de que el movimiento Honor Colorado es un movimiento hegemónico hoy en día en el partido y en el Paraguay. Nayib. Sí, Horacio Cartes es la encarnación y la síntesis de las formas de producción del modelo económico y del modelo político del Paraguay. O sea, del poder económico y del poder político. Él es la síntesis del poder económico y del poder político. Lo que está pasando ahora es una expresión más de las ruinas de esto que podríamos denominar en términos, digamos, financieros, mercantiles, económicos, es la ruina del modelo de negocios del cartismo. Entonces, esto seguro que va a tener consecuencias porque, insisto, estamos hablando de una tensión con la mayor potencia mundial. Frente a esto, un Estado como el paraguayo que en las intenciones del cartismo de reforma lo que busca es
achicar al máximo para ser un Estado básicamente represor de toda disidencia social y política, ¿verdad? Gendarme de los intereses de los grupos, del grupo económico, sobre todo de Cartes y de sus colaboradores, y favorecer, rentabilizar, o sea, igualar por abajo. La línea del cartismo, ¿cuál es? Precarizar al trabajador. Ya no más trabajo formal en el sentido de todos los derechos que tenían hace 20 o 30 años la clase trabajadora, ¿verdad? Eso es lo que ellos están dinamitando, ¿verdad? Eso genera malestar en la población, va a generar en el mediano plazo mayor malestar, y además lo están haciendo ahora mismo en tensión con la principal potencia del mundo. Esto va a dar que hablar todavía. No sé qué tanto, claro que va a afectar, y es sumamente doloroso que 800 familias empiezan a tener, tener estos problemas, porque finalmente de vuelta la crisis se le pone al hombro de las mayorías trabajadoras. ¿Cómo suele pasar? De las mayorías trabajadoras. Y eso es horrible. Y eso es lo más repudiable justamente del modelo de negocio. Gracias por venir. Fue muy interesante la charla con ustedes. Le agradecemos mucho. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Última pausa, ya volvemos. Muy bien, tenemos que irnos nosotros, Fer. Sí, señor, ya viene todo el equipo de QAP con la información policial del momento. Nos vamos. Hasta mañana.